digamos, es una parte que se basa en la electrofisiología. Un punto que les encanta a ustedes de la fisiología cardiovascular, la electrofisiología, lo que son los electrocardiogramas, por ejemplo. Pero bueno, vamos a tratar de... Yo no les voy a mencionar pues cómo funciona un electrocardiograma, qué significa eso, ya lo saben, para que de repente. Pero vamos a hablar. Bueno, como dice esta imagen, padecemos del mismo mal, tenemos una misma cardíaca cuando estamos puro flor. Porque esas mariposas en el estómago, el corazón late por ti, dicen chicas, no les crean, eso es mentira, el corazón late por liberación simpática. La liberación simpática no necesariamente es amor, por si acaso, no les creen. ¿Por qué hay esas palpitaciones? Porque al aumentar la liberación simpática, acción beta 1, aumento de la fuerza contráctil y la frecuencia cardíaca. Y eso lo sientes, ¿no? Como que late que estos cinco corazones no viven. No le creen, mentira es pecado, chicos. Mentira es pecado. Bueno, generalidades. Entonces, esto de aquí, dentro de la electrofisiología, chicos, es importante. Y esto es importante porque esto ya se lo sabe, ¿ya? Acerca de estos conceptos. ¿Qué es el potencial de reposo? El potencial de reposo es, digamos, la diferencia de cargas en una célula inactiva entre el medio extracelular y el medio intracelular. El medio extracelular es positivo y el medio intracelular es negativo. Esa diferencia de cargas me da el potencial de reposo, que normalmente una célula miocárdica es de menos 80 a menos 90 milivoltios y una célula marcapaso es de menos 60 milivoltios. El potencial umbral es aquel potencial en el cual las fibras inmediatamente, pasado eso, ya hay actividad. Ya no hay vuelta para atrás una vez que atraviesan el potencial. Normalmente en el miocardio es menos 60 milivoltios y en la célula marcapaso es menos 40 milivoltios. Y el potencial de acción ya es cuando atraviesa ese potencial y ya hay actividad. Y hay un cambio total y radical de las cargas entre el medio celular y el medio articular. Entonces aquí lo que hemos mencionado, ¿no? Potencial de membrana entre menos 80 y menos 90, tenemos las fibras musculares, auriculares, ventriculares, el sistema de His-Purkinje. Y la célula marcapaso del nodo sinusal y auriculoventricular es de menos 60 milímetros. Entonces, como yo les acabo de mencionar, una vez que se da el potencial de acción, las cargas cambian drásticamente, ¿sí? Digamos, se vuelven opuestas y el impulso avanza. Entonces, vamos a recordar esto también que lo saben bastante, ¿no? El sistema de conducción. Nodo sinusal, o llamado marcapaso cardíaco, o nodo sinoauricular, o llamado también nodo de Kay-Flack. Bueno, es el marcapaso. ¿Qué quiere decir que es el marcapaso cardíaco? Es el nodo que va a comandar el David, ¿cuánto es la frecuencia de descarga del nodo sinusal normal? Estamos hablando de potencial membrana, de hecho, frecuencia de descarga. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿No? 100. Bueno, por ahí. Es de 60 a 100. Me apuesto que si les hubiera preguntado cuánto es la frecuencia cardíaca normal, me hubieran dicho 60 a 100. ¿No? Pero ¿quién comanda el corazón? El nodo sinusal. Entonces, ¿cuántas veces descarga el nodo sinusal? De 60 a 100 por minuto. Les hago una pregunta y inmediatamente se cierra. No lo he leído todo. No lo he leído, pero dedúcelo. Confía en la memoria. Muy bien. Entonces, el nodo sinusal se va a descargar o va a producir 60 a 100 descargas por minuto, que equivale y es igual a las 60 a 100 latidos por minuto del corazón. ¿De acuerdo? Entonces, como el nodo sinusal descarga, ¿qué es lo primero que hace al descargar el nodo sinusal? Despolariza las aurículas. Y aparece la onda
repolarización auricular. Luego, ahí nace el impulso. Luego viene el impulso a través de los haces internodales de Thoren, Bachmann y Weckermann a una velocidad de 0.3 metros por segundo. Esto de aquí me va indicando más o menos el segmento PQ. Ya está avanzando el impulso. Se sigue despolarizando. Luego viene el nodo aurículo-ventricular, donde ya empieza la despolarización auricular ventricular. Recuerden que el complejo QRS, aquí empieza la onda Q, el complejo QRS, ¿qué me indica? La despolarización ventricular. La frecuencia de descarga del nodo aurículo-ventricular es de 40 a 60 por. A ver, les pregunto, si llega un paciente con una frecuencia cardíaca de 50 por minuto, ¿puedo decir que está funcionando solamente el nodo auriculoventricular? ¿Sí? Tengo que tomar el EKG. Si en el EKG hay una P, quiere decir que es una bradicárdia sinusal, porque si está funcionando no sinusal, sino que está descargando poco. Por A o B motivos, puede ser hasta fisiológico. Un atleta tiene frecuencias cardíacas de 45 o 50 por minuto, pero es sinusal. En cambio, si no hay onda P, ¿qué quiere decir? Que el nodo sinusal no está funcionando. Y esa enfermedad se llama disfunción del nodo, o enfermedad del nodo sinusal. Ese es el candidato a marcapaso, porque el nodo sinusal no está funcionando. Está, digamos, en el marcapaso secundario, pero que en cualquier momento te puede provocar una parada. Entonces, este es el marcapaso secundario, o llamado TH agua. Retraso la transmisión del impulso cardíaco. Este nodo aurículo-ventricular es determinante en casos de arritmia supraventricular. ¿Por qué? Porque se acaba de detener un poco el impulso que viene de la aurícula hacia el ventriculo. Porque normalmente un corazón sano y normal, la aurícula late igual que el ventriculo. Tenemos la onda R, que es cuando ya empieza a ingresar la primera porción, digamos, del nodo del A de His, que es el haz auriculoventricular, es la primera porción. Es uno solo cuando empieza a ingresar al tabique interventricular. Ahí me da la onda R. Avanza a través de todo el tabique interventricular, donde se divide en dos ramas, derecha e izquierda del haz de His. Ahí me están, ustedes ven en el EKG la onda. Muy bien. Y por último, se dispersa ya hacia todos los ventrículos, la despolarización, donde se le da la dispersión es la fibra D. Aquí me da el segmento S. Y dígame, ¿por qué no hablo de la onda T? Porque la onda T es la repolarización, o sea, cuando ya acabó o culminó el potencial de acción. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto también tiene que saber. Vamos a repasar, porque esto ya lo han aprendido, lo han estudiado muy bien en fisiología. Las fases de potencial de acción. Y las fases de potencial de acción van a variar notablemente entre las fibras musculares y las fibras nodales o marcapasos. Miren, esto ya lo saben. Son 5 fases. De 0, 1, 2, 3. La fase 0, miren aquí, menos 90 milivoltios. ¿Lo ven ahí? Menos 90 milivoltios. Entonces, una vez que hay un impulso, que lo empieza la célula marcapaso, se inicia el impulso y empieza a subir el sodio, lentamente, no tan rápido hasta que llega a menos 60, que es el potencial umbral. De aquí se dispara. Entonces la fase 0 se da por la apertura de los canales de sodio. Entonces el sodio, ¿qué pasa con el sodio? Ingresa a la célula. Ingresa a la célula. Por eso su potencial de acción está despolarizado. Luego de eso empiezan a cerrarse los canales de sodio y se abren los de potasio en pequeñas cantidades, por eso se denomina fase de repolarización inicial. Pero ahí viene el corazón y dice, aguanta, no te repolarices todavía porque todavía me falta bombear sangre. Entonces, pum, abre calcio, que también es positivo.
Entonces, ese equilibrio entre la salida de potasio y la entrada de calcio, luego se da meseta, o sea, se mantiene horizontal, en la fase de meseta. Luego se abren de forma brusca todos los canales de potasio, saliendo el potasio, llevando las cargas positivas hacia afuera, llevando lo que es la fase de repolarización. Y por último, viene ya la fase de reposo, la fase 4, viene la bomba de sodio potasio de piazza y normaliza las cargas. Por eso también es horizontal. Es la fase 4. ¿De acuerdo? Bien, miren, esto es miren acá. Esto es de las células marcapasos, fibras del nodo. ¿Cómo cambia, no? Ya no es menos 90, sino menos 60. Y no sube hasta más 20, como ya se nota 0 milivoltios. No hay fase 1 y fase 2. 4, 0 y 3. La fase 4 es de sodio, la fase 0 es de calcio. Miren cómo varía. Miren cómo varía. Ojo, y esto de aquí es el puñal. Entonces, la fase 4, que se denomina fase de despolarización espontánea, donde las fibras son, como ven, dicen acá, naturalmente permeables al sodio. O sea, el sodio está entrando lentamente. Está entrando lentamente. ¿Por qué? Porque son células autómatas que se despolarizan y se quitan solas. Entonces, como son semipermeables, el sodio va entrando lentamente. Hasta que llega a menos 40 milivoltios y se dispara porque se abre, o sea, este menos 40 es el potencial umbral y viene la apertura de los canales de calcio disparando el potencial de acción. Es la fase C. Y una vez que culmina, llega a su pico, empieza la fase de repolarización porque se abren los canales de potasio que salen, llegando nuevamente hacia la menos 60 milivoltios, donde se inicia nuevamente la fase 4. Esta es la fase de la fibra del nodo sinusal. El potencial de acción del nodo o de las células marcapasos. Si ustedes mismos se dan cuenta, miren el EKG, la P, URS, ¿no? Ojo que el EKG te mide las células miocardiales. No te mide las células marcapasos. Por ejemplo, la onda P no te dice, digamos, la actividad del nodo sinusal, sino que te dice la despolarización auricular. Pero entonces dice el doctor, ¿por qué le llaman ritmo sinusal? ¿Por qué? Porque la aurícula se contrae debido a la acción del nodo sinusal. Y cuando el nodo sinusal no está funcionando, funciona inadecuadamente, la onda P se altera. ¿Por qué? Porque hay una mala despolarización auricular. Vuelvo a repetir, el EKG te mide la acción del miocardio, tanto auriculares como ventriculares. Onda P, despolarización auricular. URS, despolarización ventricular. Onda T, repolarización. Y ahorita también comparen, por ejemplo, la onda P coincide con la acción del nodo sinusal. Pero la onda, el complejo QRS, o sea, acá vamos a ver toda la actividad del ventrículo, de acá hasta acá. Y el complejo QRS, ¿con qué me coincide? Con la fase 0, que es el inicio, la despolarización, ¿no? La despolarización. Luego viene la fase meseta, ¿y con qué me coincide la onda T? La fase 3, que es la fase de despolarización. ¿No vamos entendiendo eso? ¿Por qué comparo esto con esto? Porque es importante para la acción de los fármacos. Cuando un fármaco aumenta el potencial de acción, aumenta el intervalo QT. Por eso le digo, para entender esto hay que saber muy bien fisiología. Entonces, ¿qué es la arritmia cardíaca? Que no solamente implica una alteración del ritmo, sino la aparición de lugares distintos de iniciación del impulso cardíaco, llamados focos ectópicos. Entonces, las arritmias se van a dividir en dos grandes grupos, las bradiarritmias y las taquiarritmias. Los fármacos antiarrítmicos no sirven en bradiarritmias. No, ahí lo van a matar al paciente. ¿Por qué? Porque los fármacos antiarrítmicos son depresores cardiovasculares, lo que van a
disminuir la actividad eléctrica del corazón. Beta bloqueadores disminuye la actividad eléctrica, provoca cronotropismo negativo. Si usted le da a un paciente con bradicardia, le va a dar una parada. ¿Ya? Así que esto solamente lo vamos a mencionar, que son los bloqueos: bloqueo auriculoventricular, bloqueo de primer grado, segundo grado, movidor, bloqueo de tercer grado, o semibloqueo de rama derecha. En cambio, las taquiarritmias pueden ser, si son por encima del ventrículo, o sea, auriculares, se les llama supraventricular, que puede ser la taquicardia paroxística supraventricular, la fibrilación auricular, el flúter auricular. Y las arritmias ventriculares, que vienen a ser las llamadas arritmias malignas. ¿Por qué? Porque se van a llevar a la una FB, un flúter ventricular, una taquicardia ventricular. Son fibras, digamos, son un ritmo desfibrilable. Muy bien. Entonces, ahora, esto es importante, este punto que dice, porque todos los antiarrítmicos, por el mismo efecto de actuar a nivel del sistema eléctrico cardíaco, pueden provocar o desencadenar otro tipo de arritmia. Entonces, tenemos la clasificación en 4 fases, en 4 clases, de acuerdo a Bowman y Williams. Clase 1, que es de lo que bloquean los canales de sodio, 1A, 1B, 1C. Clase 2, nuevamente aparecen los beta bloqueadores, tanazóparo B. Clase 3, bloquean canales de potasio. Y clase 4 son los calcio antagonistas. Clase 1, tenemos 1A, 1B, 1C. Dentro de 1A está la quinina, que ya está fuera del mercado, y la procainamina. Clase 1B, la lidocaína, que es un analgésico local tipo amida. Muy bien. Y 1C tenemos ahí principalmente la propa. Clase 2, ¿cuáles son las clase 2 de qué? Los beta bloqueadores. Específicamente, ¿cuál? Los cardiocelestéticos. Porque yo quiero que funcione como antiarrítmicos, cronotrópicos negativos, cronotrópicos negativos. No voy a necesitar, lo que se clasifica aquí, se clasifica dentro del antiarrítmico los cardiocelestéticos. Clase 3, bloquea canales de potasio, tenemos la amidarona, el sotalol, el brentis. Miren, a pesar que el sotalol es un beta bloqueador, tiene actividades que prolonga el periodo refractario y alarga el QT, por eso se utiliza como antiarrítmico. Clase 4 ya hemos mencionado, los no dihidropidínicos están en este grupo, el verapamilo y el litiazida. Otros tenemos que no se encuentran en clasificación como los sulfatonesos o los depresores de la conducción auriculoventricular. Aquí se encuentra la adenosina y la digosina. Bueno. Todos van a reducir la actividad eléctrica cardíaca, como les dije. Entonces, si hablamos, si deducimos desde ese punto de vista que todo reduce la actividad eléctrica, entonces quiere decir que están contraindicados en pacientes con disminución de la actividad eléctrica cardíaca, bradicardia, la diarrea cardíaca. Tenemos los clase 1, que bloquea canales de sodio, clase 3, canales de potasio, los clase 2 y clase 4, clase 2 de beta bloqueador y clase 4 calcio antagonistas, que reducen la conducción de los nodos sinusal y aurículo. Entonces, ¿por qué los he agrupado así? Porque estos dos primeros, clase 1 y clase 3, actúan en los miocitos. La clase 2 y clase 4 principalmente, ¿dónde? En las células. ¿Se dan cuenta qué fácil es? Fácil. Miren, ustedes se dan cuenta. Bloquea canal de sodio, fase 0. Bloquea canales de potasio, fase 3. Entonces, si yo bloqueo la fase 0, se va a prolongar esa fase. Por lo tanto, ¿qué pasa con el encaje? El QRS se ensancha. Si bloqueo la fase 3, el potencial va a venir por acá. Se va a prolongar el potencial de acción y se va a alargar el intervalo fácil. Esto de aquí es fácil. Por eso dije la importancia de saber el proceso cardíaco. Tenemos la clase 1, que es bloqueadores de canales de sodio. Acá está la procainamida, acá la lidocaína, por acá y acá tenemos la propafenona.
Miren para que se den cuenta, ¿no? Miren el QRS como se ensancha por prolongación de la fase 0. Entonces, aquí vamos a entender. Para entender bien, vuelvo a repetir la importancia de la fisiología y la importancia de saber y entender el potencial de acción del miocito. El celeste es normal y la línea roja es lo que producen los fármacos. El 1A y el 1A, ojo, el 1A no solamente bloquea canales de sodio, sino también en cierta medida bloquea canales de potasio. O sea, actúa en la fase 0 y en la fase 3. Muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué me va a provocar? ¿Qué me va a producir? Por ejemplo, en el QRS, ¿qué me provoca ese de acá? Aumento del ensanche. Y el potencial de acción aumenta también, porque mira, viene hacia el rojo. Y al aumentar el potencial de acción, prolonga el intervalo. Y también prolonga el periodo refractario. ¿Qué es el periodo refractario? Esto también les enseñaba el siglo pasado. Es un tiempo en el que el corazón no va a responder así allá. Entonces, si el potencial de acción se alarga, entonces el periodo para que aparezca otra contracción también se va a alargar. Entonces, deduciendo aquí, cuando es fase 0, se prolonga el QRS. Y cuando se prolonga la fase 3, o sea, bloquea los canales de potasio, se prolonga el intervalo QT, se prolonga el periodo refractario y se prolonga el potencial de acción. Así actúan estos fármacos. Bueno, en este caso, el 1A que tiene, como dice, bloquea canales de sodio y en cierta medida también de potasio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aumenta el QRS, aumenta el potencial de acción, aumenta el QT y el periodo refractario. En cambio, en los 1B, su acción como bloqueo de canales de sodio es mínima en el corazón, pero disminuye lo que es, mejor dicho, acelera la repolarización. Acelera la repolarización. Entonces, al acelerar la repolarización, va a disminuir más bien el intervalo QT y disminuir el periodo refractario y a disminuir la potencial de acción. Entonces, la variación en el QT es mínima, perdón, el QRS es mínima, pero disminuye el potencial de acción, disminuye el QT y el periodo refractario. En el 1C, miren, ojo, aquí es exclusivo canales de sodio. Es exclusivo, o sea, fase 0 y con mayor intensidad que el 1A. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá con el QRS? Aumenta, pero el potencial de acción no varía. El intervalo QT tampoco varía. El periodo refractario es fácil. Aquí ya prácticamente han entendido el mecanismo de acción de los gases. Es más fácil para entender, fácil para estudiar. Entonces, como ven aquí, van a disminuir la velocidad máxima de todas las frecuencias cardíacas, alargando la duración del potencial de acción. ¿Por qué? Bueno, como les dije, actúan tanto en la fase 0 como en la fase 3. Pueden provocar un bloqueo arritmogénico, por eso que estos fármacos no son de primera elección, ya se utilizan cuando otros fármacos antiarrítmicos han fallado, ¿no? Entonces, sus indicaciones, taquicardias, tanto auriculares como ventriculares, incluyendo las debidas a los síndromes de preexcitación. ¿Cuáles son los síndromes de preexcitación más comunes? De Wolff-Parkinson-White, que ya lo vamos a ver cuando lleve esta ley. Indicada especialmente en tratamiento de taquicardias ventriculares, sobre todo ligadas a los síndromes de preexcitación. Ahí es donde están completamente indicados. Fármaco tenemos la propienamida y quinidina. Este de aquí ya se me había explicado, solamente lo vamos a mencionar. El importante es la propienamida. Taquicardia ventriculares y fibrilación auricular en pacientes de Wolff-Parkinson-White. En arritmias inducidas por infarto agudo miocardio, pero no en fase aguda. No en fase aguda. El que está indicado en arritmias secundarias de infarto agudo miocardio y en fase aguda son los fármacos de la clase 1B. Bueno, aquí vamos a ver. Segundo fármaco de elección para flúter o fibrilación auricular. Aquí hay que entender algo importante.
La fibrilación auricular es una patología común dentro, o sea, podemos decir que es la arritmia cardíaca más frecuente. Aparece cuando hay daño en la nivel auricular, porque es secundario mayormente por una dilatación de la aurícula por una valvulopatía, ¿no? Que es una más común. Entonces, cuando recién aparece o debuta con una fibrilación auricular, la aurícula late por si acaso unos 400 a 500 latidos por minuto, pero eso no pasa en el ventrículo. El nodo auriculoventricular detiene. Entonces, ¿qué sucede con esta enfermedad? Va a producir tres tipos. Fibrilación auricular con respuesta ventricular controlada, cuando la frecuencia ventricular está entre 80 a 100, entre 60 a 100, perdón. Tenemos la fibrilación auricular con respuesta ventricular intermedia, cuando la frecuencia cardíaca está entre 100 y 120. Y tenemos la fibrilación auricular con respuesta ventricular alta, cuando la frecuencia cardíaca pasa de 120. Entonces ahí está descompensado el proceso. Entonces cuando recién aparece la fibrilación auricular, ojo, y el cardiólogo le hace una ecocardiografía y el daño estructural de la aurícula no es mucho, todavía permanece casi normal, entonces hay que optar por darle fármacos para revertir la fibrilación auricular, para volverlo a un ritmo sinusal. Eso se llama cardioversión. Puede ser cardioversión química o farmacológica, con tabletas, con medicamentos, con antiarrítmicos, o puede ser cardioversión eléctrica. Cuando ya falla la farmacológica, cuando hace el electroshock con el desfibrilador para cardiovertir a un ritmo ya normal. Pero si hablamos de fármacos, de cardioversión farmacológica, se denominan fármacos de cardioversión o se le llaman controladores de ritmo, porque estoy regresando su ritmo de FA a normal. Entonces, dentro de los controladores de ritmo tenemos la procainamida, tenemos la propafenona, que es 1C, que es el de elección, y también se encuentra dentro de los controladores de ritmo la amiodarona, que es clase C. Pero cuando llega a un punto en que la fibrilación auricular ya se volvió crónica, no revierte con nada, se le hace una ecocardiografía y el corazón se encuentra muy deteriorado, ya el cardiólogo ya lo deja ahí, ya no se puede cardiovertir, no va a responder. Entonces se le deja ya de por sí. Pero tengo que ahora ya no voy a controlar el ritmo, porque el ritmo ya no se puede. Entonces le doy fármacos controladores de frecuencia. O sea, evitar que el ventrículo responda demasiado. ¿Cuál creen ustedes es el principal de elección fármaco controlador de frecuencia para una FA ya crónica? ¿Cuál creen? ¿Cuál creen que sería el principal grupo farmacológico, digamos, controlador de frecuencia en un paciente comercial? ¿Lo beta bloqueadores? Me parece que yo hablo por la pura. Y los beta bloqueadores son los más utilizados como cronotrópicos negativos. El depresor disminuye la frecuencia cardíaca, entonces como controlador de frecuencia. ¿Qué más podemos utilizar como controlador de frecuencia? Ya lo hemos estudiado hace rato. Los calcio antagonistas no dihidroquirínicos, sobre todo el verapamil. Y otros, también la amiodarona funciona como controlador de frecuencia, y la digoxina, que también reemplaza la producción a través de nuevos auriculoventriculares. ¿De acuerdo? Eso tienen que saber, por eso que me tenía a explicar un poco sobre la ritmo, porque es una de las ritmos más, digamos, comunes y más tratadas. Evitar, pues, en situaciones donde se deprime el sistema cardiovascular, como shock, insuficiencia cardíaca congestiva, bloqueo auriculoventricular. Una vez puede provocar hipotensión, vómito. Y puede provocar la procainamida y síndrome de lupus light. ¿Qué quiere decir síndrome de lupus light? Es un cuadro muy similar al lupus, pero es reversible. ¿Por qué? Porque si dejas de tomar la procainamida, el paciente desaparece. ¿Ya? Puede provocar trombocitopenia, anemia y lo más peligroso, una granulocitosis que puede ser mortal. Muy raro, pero
severa. Bueno, la quinidina ya ha sido retirada del mercado. Recordar que estos fármacos, si prolonga la fase 3, ¿qué va a prolongar? El intervalo QT. Muy bien. Y esto de aquí puede provocar un cuadro, una arritmia severa mortal, que es la torsaide pointés o torcedura de puntas, que se provocan por prolongaciones excesivas del intervalo QT. Entonces la quinidina era uno de esos causales, aparte del sintonismo, que es un cuadro de náuseas y vómitos producida por la quinidina, aparte del síncope y la producción de torsaide pointés. Es retirado del mercado de la quinidina. ¿Qué hace uno B? ¿Qué hace? Acorta el periodo de repolarización, como ya lo mencioné, ¿no? Entonces, al acortar el periodo de repolarización, me va a acortar, como ven aquí, el periodo refractario y me va a acortar el potencial de acción también. Tenemos aquí el fármaco utilizado prácticamente ahorita es la lidocaína. Indicaciones, ya lo mencioné hace un momento. Arritmias ventriculares asociadas a infarto agudo de miocardio, sobre todo en fase aguda. Y arritmias en la intoxicación digital. Ojo, vuelvo a repetir, solo para arritmias ventriculares. Los locales, como la lidocaína, no sirven en arritmias auriculares. Lidocaína es 2%, no se lo sabe. ¿Cuánto hay en un mililitro? 2 gramos de 100 mililitros. ¿En un mililitro cuánto hay? 1 gramo de 100 mililitros. 20. 20 gramos. En un mililitro hay 20 mililitros. Multipliquen por 10 nada más, de forma abreviada para allá. 20 mililitros. Un mililitro, 20. En 8 mililitros. 8 mililitros, 160. Ustedes dirán, pero ¿para qué me sirve eso? Yo nomás la aplico. Allá. Vamos, le doy un ejemplo. Si creen que solamente la aplican, si creen que no es importante saber cuánto hay en un mililitro, si creen que no es importante, porque ya ¿para qué nos enseña eso? Es regla de 3. Te pongo un ejemplo. La lidocaína al 2%. ¿Ya? ¿Cuánto es la dosis de la lidocaína? Es de 5 a 7 miligramos por kilo. Dosis máxima, porque la dosis puede ser menos, es la dosis máxima, porque a partir de ahí es tóxico. Dosis más de 5 hasta 5 miligramos sin epinefrina, hasta 7 miligramos con epinefrina. Ya la clase la hemos hecho, no les voy a explicar por qué, porque ya les expliqué y ya deben haber leído. Entonces, supongamos que es sin epinefrina, 5 miligramos por kilo. Viene un paciente de 60 kilogramos. ¿Cuánto es su dosis máxima? ¿A 5 por kilo? Saca su calculadora para que multiplique 5 por 60. 300. Dosis máxima 300 miligramos. Muy bien. Están en su centro de salud y le llega un paciente que se ha caído de una bicicleta por un barranco, que será, y llega con un corte de aquí hasta el tobillo. Y justo digo, uy, a mí que me gusta suturar, pues ya dije yo que voy a ser cirujano. Entonces me emociono, que voy a ser cirujano y empiezo, lavo la herida, limpio, lavo y empiezo a suturar. Coloco, se acabó un frasco, enfermera, otro frasco, 3 frascos. Cuando están terminando de dar la última puntada, el paciente lo está viendo desde arriba y se va elevando. Cosa que se van de cirujano pero a pis. ¿Por qué? ¿Cuánto es la dosis máxima? 300. Entonces, ahora, cada frasco, si en un mililitro hay 20 miligramos y un frasco trae 20 mililitros, ¿cuánto hay en un frasco? Vuelvo a repetir, si en un mililitro hay 20 miligramos, ¿cuánto hay en 20 mililitros? 400 miligramos. Muy bien, o sea,
Ustedes a ese paciente le han puesto 1200. ¿Y cuánto lo hace máxima? ¿Me ven? ¿Por qué es importante saber? Y ahí el fiscal se los hunde con todo, los mandan a Chayapalca, como es el pueblo. ¿Dan cuenta? Por eso les digo, si no les gusta la matemática, deben estudiar Derecho. Ahí no lleva matemáticas. Saben bastante. Ven cuando yo en pediatría. Me gusta la matemática de Derecho. Como la dosis antiarrítmica es mayor que la dosis anestésica, ¿ya? Puede provocar convulsiones. Porque recuerden que la lidocaína es neurotóxica, ¿ya? Entonces alta puede provocar convulsiones. ¿Cuál es el anestésico local más cardiotóxico? Es ahí poca actividad en fibras auriculares. Por eso le dije que está indicado en arritmias ventriculares, sobre todo asociados a infarto agudo miocardial, sobre todo en infarto agudo. También indicado en arritmias provocadas por la intoxicación por digitálicos, como la digoxina. Y como es neurotóxico puede provocar parestesias y también cierto tipo de reacciones anafilácticas. Tenemos la clase 1C. Acá, ¿qué pasa? Se aumenta o se ensancha el complejo RS sin afectar el periodo refractario efectivo ni el intervalo cognitivo. ¿Por qué? Pues ustedes pueden ver solamente en la acción la fase C. La fase 3 no, por lo tanto se mantiene tanto el intervalo QT como el periodo refractario efectivo. Aquí tenemos la propafenona, que es la que vamos a hablar. Indicado arritmias asociadas al Wolff-Parkinson-White y como cardiovertor o controlador del ritmo de la fibrilación auricular. Esta propafenona tiene la ventaja, como no prolonga el intervalo QT, su incidencia de torsades pointes es casi nula. De elección para fibrilación auricular sin cardiopatía estructural grave. ¿Qué les he dicho? Cuando ya está muy deteriorada la aurícula, no va a revertir, va a seguir ya de por vida o de forma crónica la fibrilación auricular. Hay que evitar con la warfarina porque puede provocar hemorragias y contraindicado pues en situaciones que haya depresión del sistema cardiovascular, como bloqueos auriculares, hipertensión, si es que hay un daño estructural grave. Siempre la hipertensión arterial, porque es mayormente la afección en una hipertensión articular es ventricular, no en la hipertensión arterial. Evitarlo si es que haya valvulopatía, porque le dije cuando la valvulopatía está avanzada puede provocar daño auricular. No administrar en arritmia ventricular y administración es para las arritmias auriculares. Entonces, para más o menos reunir los datos de los tres, 1A, arritmias auriculares y ventriculares. 1B, arritmias ventriculares. Y 1A, arritmias auriculares. Y ahora hablaremos de los beta bloqueadores, la clase 2. ¿Dónde actuaban los beta bloqueadores? Como antiarrítmicos en las células. Pueden responderme, bueno, en los receptores beta 1, claro, bloquea el receptor beta 1, pero la opción es en las células más bajas. Si hablamos de antiarrítmico, porque si hablamos como inotrópico, ¿dónde actúan? Inotrópico negativo, en el miocardio, sí. Pero si hablamos como cronotrópico negativo, actúan en las células más bajas. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? ¿Cómo? Miren, la pendiente, la fase 4 disminuye la pendiente, la baja. No actúa en la fase 0, pero prolonga la fase 3 y lo hace un latido más lento. Disminuye la pendiente de la fase 4, pero disminuye la despolarización y prolonga la repolarización. Así es. Miren aquí, negro, y este aquí se vuelve más lento. Aquí lo vamos a ver.
es monotrópico negativo, el monotrópico negativo. Su efecto es mejor cuando hay una gran descarga simpática, ya que es un beta bloqueador. Deprime también el automatismo a nivel nodo sinusal y prolonga el periodo refractario efectivo a nivel del nodo aurículo. Miren la imagen. Miren la imagen, acá está la fase 0, perdón, fase 4, 0, 3, nuevamente 4. Acá es un ejemplo nada más. ¿Cuánto hay? 3 latidos o 3 descargas del nodo sinusal. Hay 3 descargas. Entonces, ¿cómo actúa esta aquí? Les dije, disminuye la pendiente de la 4 y prolonga la fase 3, que la mejora la infusión. Entonces, miren la imagen. Miren. Aquí es un ejemplo. Hay 3 latidos normales y con el beta bloqueador hay solamente 2. ¿No? Entonces, si ustedes se dan cuenta ahí, disminuye la pendiente de la fase 4 y prolonga la repolarización de la fase 3. Y todo esto produce una disminución de la frecuencia. ¿En qué es fácil? Y entendible. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? Un 20 en el examen. Tenemos el atenolol. Ya lo hemos estudiado, ya lo hemos hablado en la primera unidad, vamos a repasar nomás, pero aquí enfocarnos hacia el punto como antiarrítmico, ¿no? Control de taquicardia parasítica supraventricular, que es de elección, y de transistores tanto auriculares como ventriculares. También de elección como controlador de frecuencia en la fibrilación infrutera auricular, ¿no? Que es lo que en ese momento, ¿no? Por eso dice elección. Para evitar también arritmias ventriculares postinfartos. Para evitar arritmias ventriculares postinfartos. Y contraindicado pues en situaciones que van a producir depresión cardiovascular, como bloqueo auriculoventricular, síndrome de jugada, shock, insuficiencia cardíaca congestiva descompensada, etc. 4, 20. Lesiones adversas dentro de su mecanismo de acción. Hipotensión, bradicardia y otros como disminución de la libido o bloqueo auriculoventricular. En el embarazo se puede administrar solo si el riesgo beneficio es moderado. El esmolol. El esmolol, desde el punto de vista de acción e indicaciones, son muy similares al atenolol y al bisoprolol. Pero puede la salvedad que este tiene una acción ultra corta, altamente potente y se puede utilizar por vía endovenosa. Los demás fármacos no. Por eso dice aquí control urgente de la respuesta ventricular. Supongamos que le digo a un paciente con FA descompensado con una frecuencia cardíaca de 180. Hay que revertir rápidamente porque después se puede tratar. Suprime también insuficiencia supraventricular al igual que el atenolol, y este otro también es importante como un antiarrítmico intraoperatorio. ¿Por qué intraoperatorio? Porque no están con el abdomen abierto y no le van a decir al paciente siéntese para dar su vasito con agua. Por eso se utiliza la vía endovenosa. Lo mismo que el atenolol, previene la vena ventricular por infarto miocardio y contraindicado en situaciones que van a definir el sistema cardiovascular. La bradicardia, puede producir hipotensión, bradicardia y bloqueo auriculoventricular propio de su mecanismo de acción. Muy bien. Ahora tenemos la clase 3, que son los bloqueadores de canales de ¿En qué fase actúa? Fase 3, ahí principio. Al área potencial de acción, hace mal y también prolonga por también algunos disminuyen la frecuencia de descarga como la amiodarona. Ojo, la amiodarona es un fármaco de clase 3, pero tiene actividad 1, actividad 2 y actividad 4. Por eso se denomina la amiodarona antiarrítmico de amplio espectro. Se utiliza para numerosos tipos de arritmia. Prolonga el tiempo solución oral y, como les dije, provoca el periodo refractario efectivo. Miren aquí la imagen. Como les dije, ¿qué hacen? Prolonga parcialmente la fase 0, pero es mucho más, digamos, acentuada la prolongación de la fase 3. ¿Qué por qué habrá eso? Tiene el UT, hay una prolongación de intervalo. Tenemos la amiodarona.
Como le dije, prolonga el QT, pero su incidencia de dorsal de politese es menor que la quimilina o menor que la procainamida. Pero igual puede provocar, adentro de sobre todo si se combina con uno de ellos. Tiene efecto, también le dije, 1, 2 y 4. Prolonga QRS por el efecto 1 que bloquea sodio y clase 2 y 4 reducen frecuencia cardíaca y protección auriculoventricular. Por eso que la amidagrona sirve como controlador de frecuencia y controlador de ritmo de la fibrilación auricular, de ambos. ¿Ya? Perfecto. Para todo tipo de arritmia por entrada, por todo tipo de síndrome de preexcitación, detección en arritmias de miocardiopatía hipertensiva, se utiliza en AFA tanto para cardiovertir como controlador de frecuencia y también se encuentra dentro de los algoritmos de RCP avanzado. Por eso es una amidagrona de amplio espectro muy útil, bastante fácil de manejar, pero no todo lo que brilla es solo. Los problemas son sus efectos adversos. ¿Por qué? Por eso. Su alta liposolubilidad que conlleva a que se acumule en ciertos órganos. El órgano donde más se acumula es el pulmón, también el hígado. Y otra cosa también, que dentro de su molécula, de su estructura, contiene yodo. Por lo tanto, también puede provocar alteraciones ¿dónde? En la tiroides. Muy bien. Miren su tiempo de vida media. 58 días. Una proteína hepática 96% y su metabolismo hepático. Entonces, ¿eso qué va a conllevar? A provocarme dos tipos de reacciones adversas. A corto plazo, que prácticamente son dos independientes, uno de ellos es la dorsal de Pointes, debido a su prolongación de QT, que es raro pero puede pasar. Otro es la hipotensión por la disminución del gasto cardíaco y la vasodilatación que puede provocar. Y las reacciones adversas, y bloqueo auriculoventricular también. Y las reacciones adversas a largo plazo es por su acúmulo, por su alta liposolubilidad. La más común es la que es irreversible. En la mayoría de casos, se han visto casos que han revertido con suspender el fármaco, pero la mayoría son irreversibles. Puede provocar hepatitis, alteraciones en la tiroides, hipo o hipertiroidismo. También depósitos en córnea pueden provocar disminución de la agudeza visual. Y también por acúmulo de la piel puede provocar fotosensibilidad. Interacciones con fármacos que van a deprimir, pues digosina, proquenamida, beta-bloqueadores, bloqueadores. También puede haber interacciones con la warfarina al inhibir la depoblación K dependiente. Puede provocar hemorragia. Categoría D, por si acaso. Tenemos el sotalol. El sotalol es un beta-bloqueador no selectivo. Es un beta-bloqueador no selectivo, pero que tiene acción prolongando el intervalo QT, es decir, en el periodo refractario, es decir, en la fase de aparte, como beta-bloqueador actúa a nivel de la célula marcapaso, tiene esta acción. Y por ende, se utiliza y se clasifica dentro de la clase muy útil para evitar taquicardia, flúter y fibrilación ventricular. Estamos hablando de una arritmia ventricular. También prevención de recidivas de taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. Como les voy a decir, útil en arritmias ventriculares. Contraindicado en dorsal de Pointes, ya que provoca la alargue QT, ¿no? En asma bronquial. ¿Por qué está contraindicado en asma bronquial? Es que es no selectivo, bien. Es no selectivo, bloquea beta 2. No debe usarse en el embarazo y dentro de sus reacciones adversas ustedes mismos ven broncoespasmo. Descompensación de infusión de cardíaca, bloqueo, puede provocar muy bien. Y por último tenemos los calcio antagonistas. ¿Qué grupo de los calcio antagonistas se utilizan como antirrítmicos? Los no dihidropiridis, los no DHP. Tenemos el verapamilo y el signias. Esto de aquí, ¿por qué funcionan disminuyendo, digamos, retrasando la conducción a nivel de nodo auriculoventricular y por lo tanto son cronotrópicos negativos? Miren aquí. Entonces, ¿en cuál es la fase sectorial?
que ve es representativa. Actúan en el nodo, en las células, marca base. ¿Qué fase es? ¿Qué fase es? Ya ven, ya se olvidaron. Fase 4 es sodio. Fase 0. Muy bien. En las células marca paso es sodio, calcio, potasio. No se olviden. Entonces aquí actúan en la fase 0. Entonces al bloquear la fase 0, ¿qué es lo que provoca? Disminuye la amplitud del potencial de acción. Disminuye la amplitud del potencial de acción. ¿Ves acá? Bueno, a nivel del miocito actúa como inotrópico negativo también, y a nivel vascular como vasodilatador. Entonces, vamos a ver. Miren aquí. ¿Qué le dije? Activa, disminuye o bloquea los canales de calcio, por lo tanto la fase 0. Entonces, ¿qué es lo que provoca? Disminución de la amplitud del potencial de acción. Ustedes dirán, doctor, pero acá hay 3 latidos y también, perdón, 3 descargas y también 3 descargas, pero ojo, aquí cambia la situación. Hay 3 descargas, pero no hay 3 latidos. ¿Por qué? Porque al estar disminuido la amplitud, demora en estimular al miocito. Por lo tanto, pueden haber 3 descargas, pero no van a haber 3 latidos. Por eso, disminución de la amplitud fase 0, retraso en la despolarización del por ende, por lo tanto, le provoca una disminución de la frecuencia. Así actúan los calcios antagonistas no dihidropiridina. ¿En qué fácil? Sí. Entonces tenemos acá el verapamido y el DIT. El más utilizado como antidiabético de estos, el más utilizado como antidiabético es el verapamido. Tiene supresión, prevención de la taquicardia supraventricular. Vuelta aparece ahí, que ven, control de frecuencia ventricular en la FA y el flux de la auricular. Control de frecuencia. Contraindicado en fibrilación auricular cuando está asociado a Wolfram Parkinson White. ¿De acuerdo? Ahí no se va a utilizar. Muy diferente a la propinamida, ¿no? Que se utiliza en FA asociado al Parkinson White. Lo mismo con la propinamida. Evitar enfermos cuadros como la enfermedad no sinusal o bloqueo auriculoventricular. Tiene un metabolismo hepático, un tiempo de vida media promedio de 4 a 5 horas. Evitar utilizar como otros fármacos depresores como los beta bloqueadores. También junto con la cimetrina o peor con la quinina, como ya les dije, pero la quinina ya no se utiliza. Reacciones adversas, propio de su mecanismo de acción. Hipotensión y el vasodilatador. También es sinotrópico negativo. Incremento de la necesidad cardíaca preexistente, ya que es sinotrópico negativo. Bradicardia, bloqueo, puede producir estreñimiento también sintomático. Y tenemos el limpiacén, también con un efecto cronotrópico e inotrópico negativo, pero digamos su mayor utilización es en angina de pink metal, ya que es un vasodilatador potente y disminuye la frecuencia cardíaca. Y digamos también se utiliza en la taquicardia supraventricular. Ese tiene un tiempo de vida media mucho mayor que el verapamilo, de 18 horas aproximadamente. Un metabolismo hepático también, un citocromo de 450. Y puede interaccionar por el metabolismo con la cimetrina o la rifampicina. Acá nuevamente aparece con fármacos depresores como los beta bloqueadores, la digoxina o la amigadona. Y sus reacciones adversas, igual hipotensión, bloqueo auriculoventricular. Aquí hay un mapa resumen. La clase de insuficiencia cardíaca te queda